En las arenas ardientes del desierto, un pueblo entero espera una señal que decidirá su destino. Moisés, cargando el peso de miles de almas y el eco de una promesa divina, se encuentra solo frente a un monte envuelto en silencio, pero su fe, aunque firme, busca confirmación y se atreve a pedirla directamente al Creador. El aire se espesa, el cielo comienza a oscurecer y una tensión sagrada recorre cada corazón. Si la señal no llega, el pueblo podría perder su rumbo para siempre. Si llega, nada volverá a ser igual. Lo que Moisés está por presenciar no será solo una respuesta, sino un encuentro que transformará su alma y marcará para siempre la historia de su gente. El amanecer en el desierto siempre traía un silencio peculiar, pero aquel día era diferente. El aire no vibraba con el murmullo de la vida, estaba cargado, como si el propio aliento del mundo contuviera las palabras. El cielo, todavía claro, tenía un matiz extraño, como si una sombra invisible lo cubriera. Las tiendas estaban dispuestas en un vasto valle frente al monte Sinaí, un gigante de roca y misterio. Los más ancianos lo miraban con respeto, los jóvenes con inquietud. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Era como si el monte estuviera vivo y observando. Moisés caminaba entre la multitud. Los rostros se apartaban para dejarlo pasar, no por miedo a él, sino por lo que representaba. El único hombre que hablaba cara a cara con el Dios invisible. Algunos niños lo seguían con la mirada, aferrados a las manos de sus madres, que les susurraban que guardaran silencio. A lo lejos, el viento comenzó a agitar la arena en pequeños remolinos. Un susurro recorrió el campamento. Nadie sabía qué esperar, pero todos sabían que algo estaba a punto de suceder. Moisés levantó la vista hacia el monte. Aún no había señales, pero su corazón latía con fuerza. Sabía que aquel día sería diferente. Y en el silencio que precede a toda gran tormenta, una certeza comenzó a formarse en su espíritu. El cielo estaba escuchando. La noche anterior, Moisés no había dormido. Afuera, el viento silbaba entre las rocas, pero dentro de su tienda, el silencio era más pesado que cualquier ruido. La lámpara de aceite parpadeaba, proyectando sombras inquietas sobre la tela. Se había arrodillado en oración tantas veces que sus rodillas dolían. Sus manos, levantadas hacia lo alto, temblaban no por cansancio físico, sino por la magnitud de lo que estaba pidiendo. No era un hombre que dudara de su Dios, pero sí uno que conocía la fragilidad del corazón humano, y el suyo no era la excepción. Señor, susurró con la voz quebrada, yo no soy suficiente. Ellos me siguen porque tú me enviaste, pero sus corazones todavía tiemblan. Si no ven tu mano, si no sienten tu presencia, no sé si permanecerán. Aarón entró sin hacer ruido, apartando la cortina de la tienda. Lo observó por un instante, sin atreverse a interrumpir. Luego se acercó y puso una mano sobre su hombro. Hermano, el pueblo confía en ti. Moisés giró la cabeza lentamente y lo miró con una tristeza profunda. No deben confiar en mí, Aarón, sino en él. Por eso necesito una señal, no para mí, sino para ellos. Aarón quiso responder, pero algo en el tono de Moisés lo detuvo. Comprendió que esas palabras no eran un simple deseo, eran un clamor. Esa noche Moisés no buscó el descanso. Se mantuvo en vela, de pie, mirando la silueta oscura del monte Sinaí. Cada latido en su pecho era una súplica silenciosa. Cada respiración, una espera paciente y temblorosa. El sol apenas despuntaba cuando el viento cambió de dirección. En el desierto, el viento siempre trae noticias, y aquel soplaba con un tono que helaba la sangre. Las primeras nubes comenzaron a formarse sobre el monte, oscuras y pesadas, como si alguien hubiera derramado tinta sobre el cielo. Los ancianos recordaron antiguas historias, y algunos se persignaron, murmurando oraciones. Un silencio extraño cayó sobre el campamento. Incluso los animales parecían sentirlo. Las ovejas se agruparon, inquietas, y los camellos giraban la cabeza hacia el monte como si presintieran algo. Moisés, de pie frente al pueblo, observó las nubes. No eran las de una tormenta común. Tenían un fulgor interno, un parpadeo lejano, como si escondieran relámpagos que aún no se atrevían a caer. Aarón,
dijo en voz baja, está comenzando. El aire se volvió más denso, cargado de un olor metálico, como el que precede a un rayo. Los mechones de cabello en la frente de los niños se erizaban. Un murmullo colectivo empezó a crecer entre la gente, una mezcla de miedo y fascinación. Y en medio de ese cielo que se cerraba sobre ellos, Moisés sintió que su momento había llegado. El viento no dejaba de soplar, y con cada ráfaga parecía traer consigo un murmullo invisible. Las nubes sobre el monte se volvían cada vez más densas, y su sombra cubría el campamento como un manto de advertencia. Las familias se agrupaban instintivamente. Las madres abrazaban a sus hijos, cubriéndolos con mantas ásperas, mientras los ancianos permanecían sentados en el suelo, las manos entrelazadas, con la mirada fija en el Sinaí. Algunos intentaban rezar, pero las palabras se quedaban atrapadas en la garganta, como si el aire pesado les robara la voz. «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó un niño de ojos grandes, aferrándose a la túnica de su madre. Ella lo acarició con manos temblorosas. «Shh, guarda silencio, hijo. Es el Señor». En otra parte del campamento, un grupo de hombres discutía en voz baja. La tensión era tan palpable que hasta los gestos se volvían bruscos. «Moisés nos trajo hasta aquí para que esperemos». «¿Qué?», susurró uno, mirando a su alrededor como si temiera que lo escucharan. «¡Calla!», respondió otro. «¿Acaso quieres provocar su ira?». El sonido del viento se mezclaba con el crujir de las sogas que sujetaban las tiendas. Algunas empezaban a inclinarse bajo la fuerza invisible que descendía del monte. Los niños lloraban en silencio, las madres los mecían, pero sus propios ojos revelaban un miedo que no podían ocultar. Aarón caminaba entre la multitud, intentando calmar a los que más se alteraban. «Confíen», decía, aunque su voz no tenía la firmeza de otras veces. «Él está con nosotros». Pero incluso él, que conocía las palabras correctas, sentía que el suelo mismo estaba conteniendo la respiración. En un extremo del campamento, un anciano de barba blanca se levantó con dificultad y se acercó a un grupo de jóvenes que murmuraban. «No olviden lo que hemos visto», les dijo con voz grave. «Él abrió el mar delante de nosotros, nos dio pan del cielo, no nos trajo aquí para abandonarnos». Los muchachos lo miraron con respeto, pero el temor no se disipó de sus rostros. En medio de aquel clima, Moisés apareció. No habló al llegar, simplemente caminó despacio, dejando que su presencia recorriera cada rincón del campamento. Los murmullos cesaban donde pasaba. Sus sandalias levantaban pequeñas nubes de polvo que parecían flotar más de lo normal, como si el mismo tiempo se hubiera vuelto lento. Se detuvo frente a una familia. El padre lo miró con los ojos muy abiertos, buscando alguna señal de certeza. Moisés apoyó una mano en su hombro. «No teman», dijo con suavidad. «Lo que viene no es para destruirnos, sino para confirmarnos». Pero mientras hablaba, un trueno lejano retumbó desde la cima del Sinaí. Fue un sonido profundo, casi metálico, como si una puerta invisible se hubiera cerrado en el cielo. Algunos gritaron, otros se arrodillaron. Las manos se alzaban en súplica y las voces, antes dispersas, comenzaron a unirse en un clamor colectivo. «Señor, no nos abandones», gritó una mujer, sus palabras ahogadas por el viento. «Muestra tu rostro», clamó otro. «Escúchanos», se escuchó desde el otro extremo. Pronto, el campamento entero parecía una sola voz, rugiendo hacia el monte. Era un sonido desgarrador, mezcla de miedo, fe y desesperación. Moisés cerró los ojos por un momento, dejando que ese clamor lo atravesara. Sabía que no era solo el grito del pueblo, era también el suyo, aunque en silencio. Aarón se acercó a él. «No sé cuánto más podrán soportar», dijo, alzando la voz para que el viento no la devorara. «No es cuestión de cuánto soporten», respondió Moisés, «sino de cuánto estén dispuestos a creer». De repente, una ráfaga más fuerte recorrió el valle. Algunas mantas salieron volando, las tiendas crujieron como si fueran a quebrarse, y un polvo fino cubrió todo. En medio de la neblina de arena, las siluetas de las personas parecían sombras temblorosas. Entonces
Entonces sucedió algo extraño. El viento se detuvo de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el lugar, tan profundo que se escuchaban los latidos de los corazones más cercanos. Todos los ojos se alzaron hacia el monte. Las nubes, antes dispersas, se habían unido en una sola masa oscura que parecía palpitar. Y justo en el centro de esa oscuridad, un destello dorado se dejó ver, breve, como un parpadeo. Un niño lo señaló con un dedo tembloroso. «Mamá, mira, el monte brilla». Las voces callaron. Incluso el llanto de los más pequeños cesó. Había algo hipnótico en esa luz, algo que no era de este mundo. Moisés la contempló y sintió un estremecimiento que recorrió cada fibra de su ser. Era como si el cielo hubiera respondido al clamor y estuviera preparándose para hablar. El silencio que siguió al destello dorado no era normal. No era el silencio de una noche tranquila ni el de un lugar apartado. Era un silencio vivo, tan intenso que parecía que hasta la arena del desierto había detenido su caída. Moisés se adelantó. Cada paso hacia el monte resonaba en su interior como un tambor lejano. Atrás quedaba el murmullo del pueblo, ahora reducido a un susurro reverente. Nadie se atrevía a seguirlo. Todos entendían que aquel camino no era para cualquiera. Aarón lo observó irse, con la mano medio levantada como si quisiera detenerlo, pero la bajó lentamente. Había aprendido que cuando Dios llama, ni siquiera un hermano puede interponerse. El aire se volvió más frío conforme Moisés se acercaba a la base del Sinaí. El cielo, cubierto por esas nubes densas, parecía inclinarse sobre él, presionando sus hombros invisiblemente. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de reverencia y pequeñez, como si todo su ser supiera que estaba frente a algo eterno. Se detuvo a pocos pasos de la roca. La superficie del monte no era lisa, estaba marcada por grietas profundas que parecían heridas antiguas. Pasó la mano por una de ellas, sintiendo la aspereza y el calor retenido por el sol, pero también algo más, algo como una vibración, como si el monte mismo respirara. «Aquí estoy», susurró, apenas moviendo los labios. Sus palabras no fueron absorbidas por el viento ni rebotaron contra la piedra. Simplemente se quedaron flotando, como si una presencia invisible las hubiera sostenido. Un trueno lejano respondió, no desde arriba, sino desde dentro del monte. El sonido era tan profundo que Moisés sintió que sus huesos vibraban, y por un instante creyó escuchar un eco que no era natural, un eco que llevaba un timbre de voz, una voz que conocía. Cerró los ojos. Recordó el día en que había visto la zarza ardiente en Horeb, ese fuego que no consumía la planta. Recordó cómo aquella voz había pronunciado su nombre 2 veces, Moisés, Moisés. Ahora, en ese silencio pesado, esperaba escucharla de nuevo. El tiempo pareció estirarse. No sabía si habían pasado segundos o minutos. Sentía el pulso acelerado, el sudor frío en la frente y un cosquilleo en las manos. El suelo bajo sus pies comenzó a calentarse, no como el calor del sol, sino como el calor de un fuego oculto. Abrió los ojos. El monte estaba envuelto en una luz tenue que no venía del cielo. Era una luz que parecía brotar de la roca misma, como si el corazón de la montaña estuviera encendido. Moisés dio un paso más y sintió que algo invisible lo detenía. No era una pared física, pero sí una barrera palpable. Entendió sin que nadie se lo dijera. Había llegado hasta donde un hombre podía llegar por sí mismo. Lo que viniera después dependía solo de Dios. Levantó la vista. Las nubes se arremolinaban justo sobre él, girando como un remolino invertido. En su centro, el mismo destello dorado de antes brillaba con más fuerza, latiendo como un corazón. «Señor», dijo con voz firme, aunque por dentro temblaba, «tú me llamaste y aquí estoy. He guiado a tu pueblo hasta aquí, pero ellos necesitan saber que tú estás con nosotros. Yo necesito saberlo». La última frase se le escapó como un suspiro, más honesta que cualquier discurso que hubiera pronunciado ante la multitud.
Un segundo trueno resonó, esta vez más cercano, más claro, y con él un viento descendió desde las alturas envolviéndolo. No era un viento que empujara o enfriara, era un viento que parecía atravesarlo, como si buscara llegar a su alma. Moisés sintió que su respiración se acompasaba con ese soplo invisible. Por un instante, no estaba en el desierto, ni frente al Sinaí. Estaba en un espacio sin tiempo, un lugar donde todo era luz y sonido. Y en ese lugar comprendió algo. No estaba pidiendo una señal para fortalecer su fe, sino para sostener el corazón de un pueblo que todavía no había aprendido a confiar. Abrió los ojos y todo volvió a ser desierto, monte y nubes. Pero algo había cambiado. En lo alto, el destello dorado se intensificó hasta convertirse en un resplandor casi blanco. El momento que había esperado estaba a punto de llegar. Moisés se quedó de pie, inmóvil, con los ojos fijos en el resplandor que latía sobre la cima del monte. El viento había cambiado de nuevo, trayendo consigo un olor metálico y un calor seco que se filtraba por cada fibra de su túnica. Sabía que no podía esperar más. Era el momento de hablar. Dio un paso al frente hasta que sus sandalias tocaron la roca desnuda de la base del Sinaí. Sentía bajo sus pies una vibración constante, como si la montaña entera fuera el tambor de un corazón invisible. Levantó los brazos lentamente, las palmas abiertas hacia el cielo. Su voz, cuando salió, fue firme y profunda, no por la fuerza de sus cuerdas vocales, sino por la urgencia que quemaba en su interior. «Señor», clamó, «Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tú nos sacaste de la esclavitud, abriste el mar, nos diste pan del cielo y agua de la roca. Tú me has guiado hasta aquí, pero tu pueblo tiene miedo». Su voz se quebró apenas un instante, pero no bajó los brazos. «Ellos han visto tus maravillas, pero su corazón todavía tiembla. Si tú no les muestras que estás con nosotros, sus pasos se perderán en este desierto. No lo pido por mí, sino por ellos. Dame una señal, Señor. Muéstrales que no estamos solos». Por un instante, solo se escuchó el eco de su propia voz rebotando en las paredes de la montaña. El silencio posterior fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Moisés cerró los ojos y repitió en su interior la misma súplica, como un niño que espera una respuesta de su padre. Entonces, un rayo cayó en lo alto del monte, iluminando todo el cielo por un instante. El sonido no fue un simple trueno, fue un rugido profundo que hizo vibrar el suelo, arrancando gritos y exclamaciones de asombro en el campamento. Moisés mantuvo los ojos cerrados. No quería distraerse con el estruendo. Sabía que el rayo no era todavía la señal, sino el aviso de que algo más grande estaba por suceder. El viento comenzó a arremolinarse a su alrededor, levantando remolinos de arena que no lo tocaban, como si una mano invisible lo protegiera. En medio de ese vendaval, escuchó un susurro, no con los oídos, sino directamente en su corazón. Moisés. Era esa voz, la misma que había escuchado en Horeb, la que lo había enviado a desafiar al faraón. Una voz que no se parecía a ninguna otra, grave y suave al mismo tiempo, llena de autoridad y ternura. «He escuchado tu clamor y también el de mi pueblo». Moisés tragó saliva. No respondió con palabras. Sabía que no hacía falta. «Prepárate, porque mi presencia descenderá y todos sabrán que yo soy el que soy». El viento se detuvo de golpe. El calor se intensificó. Y entonces, en lo alto del monte, una columna de fuego se encendió, extendiéndose hacia el cielo, como si quisiera tocar las nubes. Era un fuego distinto a cualquier otro. No emitía humo, y su luz no era solo roja y amarilla, sino que contenía tonos dorados y blancos que parecían vivos. El resplandor iluminó todo el valle y el campamento entero cayó de rodillas. Nadie gritaba ahora. No había espacio para el miedo o la duda, solo para la reverencia absoluta. Moisés bajó lentamente los brazos. Sus rodillas temblaban, no por debilidad física, sino por el peso de la gloria que estaba presenciando. No sabía cuánto tiempo duraría ese momento, pero sí sabía una cosa: su petición había sido escuchada. La señal había comenzado. El resplandor que se alzaba sobre el monte se expandió de pronto, como si una ola invisible hubiera golpeado desde adentro.
El fuego no caía lentamente, se precipitaba con la fuerza de una tormenta viva, descendiendo por las laderas como un río ardiente. El Sinaí entero parecía encendido. Las rocas, negras y ásperas, se tornaban de un rojo incandescente mientras la luz del fuego las bañaba. No era un incendio común. Las llamas no devoraban la piedra ni levantaban humo. Eran llamas puras, como si fueran un fragmento del mismo sol depositado sobre la tierra. El sonido era sobrecogedor. No eran chasquidos como los de la madera ardiendo, sino un rugido profundo y constante, como si miles de vientos se cruzaran al mismo tiempo. Entre ese estruendo se colaban retumbos semejantes a tambores lejanos, golpes rítmicos que parecían latidos del mismo monte. En el campamento, algunos hombres intentaban mirar, pero la intensidad de la luz los obligaba a cubrirse los ojos con los brazos. Otros se postraban rostro en tierra, incapaces de sostener la vista ante tal majestad. Los niños, abrazados a sus madres, sentían el calor en la piel aun estando lejos. Aarón, con el rostro pálido, se volvió hacia Moisés. Esto es diferente a todo lo que hemos visto. Moisés no lo miró. Su atención estaba fija en el fuego que descendía. No es como nada que el hombre haya conocido, respondió casi en un susurro. Es su gloria. La columna de fuego se abrió en dos, como si un camino ardiente se desplegara desde la cima hacia la base. Cada vez que una ráfaga de luz golpeaba la roca, un estruendo como de trueno sacudía el valle. El suelo vibraba bajo los pies de todos, y el aire se llenaba de un calor tan intenso que el horizonte parecía ondular. El olor era indescriptible. No era el humo de madera ni el de carbón, era un aroma seco, eléctrico, como el que se percibe después de un rayo, pero multiplicado 1000 veces. Cada inhalación parecía limpiar los pulmones, dejando una sensación extraña de fuerza y pureza. Moisés dio un paso adelante. Sabía que la señal que había pedido no era solo para el pueblo, sino también para él. Cada resplandor le recordaba que el que hablaba con él no era una idea ni una emoción, sino un Dios vivo, presente y ahora visible a los ojos de todos. Una ráfaga más intensa descendió, y por un instante todo el cielo sobre el Sinaí se volvió blanco. El pueblo lanzó un grito unánime, mezcla de miedo y adoración. Algunas personas comenzaron a cantar, primero tímidamente, luego con fuerza, como si la visión encendiera algo en sus almas. El fuego siguió descendiendo hasta envolver por completo la cima y gran parte de la ladera. No quemaba como el fuego del hombre. Era una luz ardiente que no destruía, sino que transformaba. La piedra no se deshacía, sino que parecía absorber la luz, brillando desde dentro. Moisés cerró los ojos por un instante y dejó que el calor lo envolviera. Podía sentir cómo el aire vibraba, cómo cada célula de su cuerpo respondía a esa presencia. No había palabras para describirlo, solo la certeza de estar frente al Santo. En ese momento comprendió algo que lo dejó sin aliento. La señal que había pedido no era solo una respuesta, era una invitación. Dios no solo estaba mostrándose, estaba llamando a su pueblo a un pacto más profundo, a un encuentro que cambiaría su historia para siempre. El primer temblor fue breve, casi tímido, como el anuncio de un gigante que se incorpora desde lo hondo de la tierra. La arena vibró apenas, las estacas de algunas tiendas chirriaron y un murmullo de sorpresa recorrió el campamento. Pero lo que vino después no tuvo nada de tímido. Un golpe sordo, como si un martillo colosal hubiera caído sobre el corazón del Sinaí, atravesó el valle. La tierra se encabritó en ondas visibles, los cuencos de agua saltaron, los camellos resoplaron inquietos, las ovejas se agruparon balando con miedo. Varios hombres cayeron de rodillas por puro instinto. El polvo se levantó en velos y al mezclarse con la luz del fuego que coronaba la montaña, adquirió un tono cobrizo, irreal. El calor llegó en capas. Primero fue un soplo tibio que acarició la piel, luego una ráfaga seca que raspó la garganta como si el aire estuviera hecho de sal y piedra. Finalmente, un aliento incandescente que parecía venir de un horno abierto. El borde de las túnicas se movía con el viento y se pegaba a las piernas sudorosas. Los ojos lagrimeaban, no solo por el miedo, sino porque el resplandor del monte golpeaba como un sol multiplicado.
Aarón dio un paso, tambaleándose, hasta quedar junto a Moisés. El suelo bajo ambos vibraba con un zumbido constante, como un enjambre de abejas encerrado en el vientre del mundo. «Moisés», dijo con voz ronca, «¿hasta dónde puede resistir el pueblo?» Moisés no apartó la vista de la montaña. En sus pupilas bailaban miniaturas de aquel incendio sagrado. «Hasta donde el Señor lo sostenga», respondió. Y al decirlo, se dio cuenta de que él mismo se aferraba a esa verdad como un náufrago a la tabla. El cielo se cerró sobre el campamento con un trueno que no vino de una nube, sino de todas. El firmamento entero retumbó, como si el aire fuera un tambor golpeado con manos invisibles. Cada trueno se encadenaba al siguiente sin dar respiro, cortando las conversaciones, tragándose los nombres. Alguien intentó gritar una oración, pero el sonido se perdió en la marejada del estruendo. Entonces empezó la lluvia, pero no de agua. Del cielo descendieron chispas, puntos de luz blanca y dorada, que no quemaban la piel, pero dejaban un hormigueo eléctrico en los brazos y en el cuello, como si recordaran a cada cuerpo que la vida misma era un préstamo de esa luz. Las chispas rebotaban en la arena y desaparecían, dejando pequeños cráteres que humeaban sin humo. Todo olía a metal recién forjado, a piedra caliente, a hierro frotado contra hierro. Un niño lanzó un sollozo y lo tapó con las manos. Su madre se arrodilló y lo cubrió con su cuerpo, susurrándole con voz quebrada: «Mira al suelo, no al fuego, mi amor. Escucha con el corazón». La frase, dicha al azar por una madre aterrada, atravesó a Moisés como un mensaje. «Escucha con el corazón». Cerró los ojos. El temblor seguía, ahora más profundo, más grave. No era una violencia desbocada, sino un ritmo, un llamado. El monte respiraba, sí, pero al compás de una voluntad que no se parecía a nada humano. Y en ese compás, Moisés empezó a distinguir capas. Un pulso largo y constante, la montaña misma, uno más rápido, el valle respondiendo. Y por encima de todos, un latido inmenso, como el borde de una puerta que se abre hacia lo eterno. Abrió los ojos. El fuego que cubría la cima comenzó a descender en lenguas que no tocaban la tierra, como si estuvieran colgadas de hilos invisibles. Cada lengua dejaba una estela blanquecina en el aire, y esa estela se convertía en una vibración que se metía en las costillas, en los dientes, en el cráneo. Varios ancianos lloraron sin vergüenza. Alguno cayó de bruces y besó el suelo, agradeciendo estar vivo para ver aquello. La montaña bramó de nuevo. Una grieta, ancha como un río, profunda como la noche, se abrió en una pared de roca. De su interior salió una bocanada de luz y sonido que hizo retroceder a todos unos pasos. No hubo explosión, no hubo piedras volando, solo la certeza de que lo que estaba adentro no era vacío, era presencia. «¡Atrás!», gritó alguien por reflejo. «No», dijo Moisés en voz baja pero firme, «no huyan». Sus palabras no eran una orden militar, eran el puente entre el miedo y la fe, una cuerda tendida sobre el abismo del desconcierto. Con cada sílaba, el campamento parecía recuperar un poco de aliento. La gente no se levantó del todo. El cuerpo es lento para creer cuando tiembla, pero aflojaron los dedos, descubrieron los rostros, dejaron que los ojos volvieran a mirar al Sinaí. El viento cambió otra vez. Ya no venía solo de arriba, sino también de los lados, como si el valle entero respirara en círculos. Trajo consigo un sonido nuevo, no el trueno ni el rugido del fuego, sino algo parecido a una voz multiplicada, modulada por las piedras, que decía sin decir, que nombraba sin palabras. Los árboles raquíticos que crecían dispersos en el valle inclinaron sus ramas hacia el monte, obedientes a ese llamado. «¿Lo escuchas?», preguntó Aarón, con el rostro desencajado entre el miedo y el asombro. «Lo escucho», dijo Moisés, «no con los oídos». Otro temblor sacudió el valle, más fuerte que los anteriores. Esta vez, la vibración pareció subir desde la planta de los pies hasta la coronilla, como un río de energía invisible que atravesaba los cuerpos. Algunos gritaron, otros rieron nerviosos, casi ebrios de luz y ruido.
Un joven se llevó la mano al pecho, jadeando. Siento, balbuceó, siento que me rompo y me armo de nuevo. Moisés lo miró. No era locura. También él sentía como algo se acomodaba por dentro, como si piezas sueltas, temores viejos, dudas antiguas, encontraran por fin su lugar. El cielo volvió a fulgurar. Las nubes se abrieron en círculos concéntricos y dejaron ver por un instante un azul tan intenso que parecía líquido. A través de ese anillo, una claridad más alta que el fuego, más pura que cualquier luz que hubieran visto, tocó la cima del monte. El fuego respondió elevándose, como si quisiera estrechar una mano que descendía. Cuando se rozaron, si es que la luz puede rozar, una onda silenciosa barrió el valle. No hubo ruido. Hubo un silencio aún más hondo, redondo, que cayó las gargantas, apagó los jadeos, aquietó el llanto. En ese silencio, cada quien se vio a sí mismo como en un espejo, pequeño, frágil, pero mirado. Moisés bajó la cabeza, no por vergüenza, sino por reverencia. Los músculos de su cuello se relajaron, sus hombros se hundieron apenas. Aquí estás, pensó, y aquí estamos. El silencio se quebró con una lluvia breve y cálida, no de agua, sino de un rocío luminoso que se evaporaba al tocar la arena. El calor amainó lo suficiente para permitir un suspiro colectivo. Varias voces cantaron una nota sostenida sin conocerse entre sí, como si alguien hubiera pasado una cuerda invisible a través de todas ellas. La nota se sostuvo mientras el temblor final, el más largo, recorría el valle de lado a lado, como una ola que besa y se retira. Cuando la tierra reposó, todavía quedaron vibraciones menores, cosquilleos en la planta de los pies, un ligero tic-tac en los dientes. El fuego permanecía en la cima vivo, pero menos agresivo, como una lámpara inmensa en la noche del mundo. Las nubes, aunque densas, habían dejado una ventana por donde el cielo alto se miraba a sí mismo. Una mujer, con el cabello pegado a la frente, tomó la mano de su esposo y la apretó. «Él nos vio», dijo, con una sonrisa húmeda. El hombre asintió, incapaz de articular palabra. Aarón miró a su hermano. Moisés tenía el rostro encendido por la luz de la montaña, y los ojos, aunque cansados, brillaban como dos brasas. «El pueblo», empezó Aarón. «El pueblo está aprendiendo a escuchar», respondió Moisés. «Y yo con ellos». Una brisa fresca, por fin fresca, bajó del monte y jugó con las telas sueltas, con los mechones de cabello, con los flecos de las tiendas. Pareció llevarse, en su paso, una capa de miedo que había cubierto el campamento. Se oyeron risas bajas, suspiros de alivio, oraciones en voz queda. El temblor había terminado, pero había dejado su marca, en las huellas sobre la arena, en los surcos de las rocas, en la memoria de los que miraron y no se apartaron. Moisés dio 2 pasos hacia la base del Sinaí, colocó la palma de la mano en la roca caliente. No se quemó. La roca vibraba con un murmullo que casi podía traducirse: «Estoy aquí». Él cerró los ojos y por un segundo se permitió descansar en esa certeza, no en la fuerza de sus brazos, no en la obediencia perfecta del pueblo, no en su propia valentía, sino en la presencia que había venido a encontrarlos. El cielo tronó una última vez, lejos, como despedida o como sello. El monte respiró hondo y el fuego, sin apagarse, se recogió un palmo. La noche, porque ya era casi noche, aunque nadie se había dado cuenta, cayó suave sobre el valle. Y en esa penumbra nueva, miles de corazones latieron acompasados con un solo nombre, aunque nadie lo pronunciara en voz alta. El cielo y la tierra habían temblado, sí, pero lo más hondo que se movió fue el corazón del hombre. El fuego seguía en la cima del Sinaí, pero ya no rugía con la misma fuerza. No se había apagado, simplemente parecía haberse asentado, como si después de hablar en truenos y temblores, ahora quisiera hablar en un susurro. Moisés permaneció inmóvil, con la palma sobre la roca caliente. El calor ya no le incomodaba. Más bien, le daba la sensación de estar en contacto con algo vivo, como un corazón latiendo debajo de la piedra. El campamento detrás de él estaba en silencio. El pueblo entero, exhausto por la intensidad de lo que habían presenciado, aguardaba. Nadie se movía, nadie se atrevía a romper ese momento. Era como si todos comprendieran que algo aún no había terminado. El viento sopló suavemente desde la cima. No traía arena esta vez, sino un aroma
dulce y fresco que recordaba a lluvia reciente sobre tierra seca. Moisés levantó la cabeza y cerró los ojos, dejando que ese perfume llenara sus pulmones. En ese instante comprendió que estaba a punto de recibir algo que no se podía ver con los ojos ni oír con los oídos. Moisés, la voz no vino del cielo ni de la montaña. Vino de adentro, no de su mente, sino de un lugar más profundo, donde las palabras no hacen eco porque no necesitan espacio para viajar. Has pedido una señal y te la he dado, pero no olvides que mi mayor señal no es el fuego ni el temblor, es mi palabra. Moisés tragó saliva conmovido. Señor, ¿qué quieres que haga ahora?, preguntó en silencio, sin mover los labios. Guía a mi pueblo, enséñales a escuchar más allá del ruido, a verme más allá del fuego. El fuego los impresiona, pero mi voz los transforma. Moisés sintió un peso distinto sobre sus hombros. No era el peso de la responsabilidad que había sentido antes. Era más bien el peso de una certeza, de una dirección clara. Abrió los ojos. El fuego sobre la cima parecía mirarlo. No tenía ojos, pero él sentía que estaba siendo observado, no con juicio, sino con amor. Un momento después, algo cambió en el aire. No hubo trueno, no hubo relámpago, solo un silencio tan profundo que incluso el latido de su corazón parecía ajeno. Y en ese silencio, Moisés recibió lo que había pedido desde el principio: confirmación. No una confirmación que pudiera mostrar con las manos, sino una que le quemaba el pecho, que llenaba cada rincón de su ser. Se inclinó, apoyando la frente contra la roca. No pidió más, no necesitaba más. A sus espaldas, el pueblo comenzó a levantarse poco a poco. Algunos se tomaban de las manos, otros miraban al monte con lágrimas que no sabían explicar. Los niños, que antes se habían escondido, ahora daban pasos cortos hacia adelante, como queriendo acercarse un poco más. Aarón llegó hasta donde estaba Moisés y se arrodilló a su lado. «Hermano, ¿qué ha dicho?», preguntó con un hilo de voz. Moisés giró el rostro y lo miró con una serenidad que a Aarón no le había visto en mucho tiempo. Dijo: «Que no olvidemos su voz, que el fuego es grande, pero su palabra es mayor». Aarón bajó la cabeza, reflexionando. Detrás de ellos, el cielo se había abierto apenas, dejando ver una estrella temprana. El fuego del Sinaí seguía ardiendo, pero su luz ahora parecía acompañar, no amenazar. El pueblo, aún sin entender del todo, comenzó a sentir algo nuevo: paz. Moisés sabía que esa paz no era frágil. No dependía de si el fuego se quedaba o se apagaba. Era una paz que venía de saber que Dios estaba allí y que no se iría. No hubo aplausos, no hubo gritos. La respuesta había llegado sin espectáculo, pero con una fuerza que quedaría grabada en cada corazón. Y Moisés, en silencio, agradeció. Cuando Moisés se incorporó y apartó la frente de la roca caliente, la noche ya había caído por completo. Sin embargo, no era una oscuridad normal. El fuego del Sinaí sostenía una cúpula de luz que volvía las sombras profundas y los contornos nítidos. El campamento parecía suspendido entre dos respiraciones, como si todo, tiendas, sogas, vasijas, miradas, aguardara el siguiente movimiento de su líder. Moisés aspiró hondo. Había en su pecho una calma recién nacida, distinta a cualquier seguridad humana. No era que supiera cada paso del futuro, era que conocía con una certeza absoluta quién caminaba con ellos. Bajó las manos, limpió el polvo de su túnica y dio el primer paso de regreso. El terreno era el mismo, pero sus pies lo sentían distinto. Cada grano de arena, cada piedra pequeña bajo la sandalia parecían reconocerlo. El viento lo rozó sin empujarlo. Se escuchó, a lo lejos, el balido de una oveja. El sonido le pareció un saludo cotidiano, un recordatorio de que la vida seguía incluso después del fuego y del trueno. A medida que se acercaba al campamento, las siluetas se levantaban como olas pequeñas. Nadie habló, todos se reacomodaron, abrieron un pasillo amplio y silencioso. Los niños, con las mejillas húmedas y los ojos abiertos de par en par, asomaron sus rostros entre los brazos de sus madres. Los ancianos se incorporaron con respeto, sosteniéndose en sus bastones. Los hombres cruzaron miradas que no necesitaban palabras. «Ahí viene»,
Aarón fue el primero en caminar hacia él. Se detuvo a un par de pasos, como si una distancia sagrada los separara y al mismo tiempo los uniera. Buscó en los ojos de su hermano algún rastro de cansancio, de duda, de golpe invisible. Lo que encontró fue una luz tranquila, no el resplandor violento del monte, sino la claridad serena de una lámpara encendida en casa. ¿Y bien?, preguntó bajito. Moisés sonrió apenas, con un gesto que desarmó tensiones como se apaga una brasa con agua fresca. Él está con nosotros, dijo. La frase no fue un grito ni un discurso, fue pan caliente. Cayó en el corazón del pueblo como cae la lluvia mansa en tierra seca. Un murmullo de alivio comenzó a recorrer el pasillo humano y se expandió hasta llenar los rincones más alejados. Algunas manos aplaudieron una vez, no por costumbre, sino por impulso. Otros cerraron los ojos y dejaron salir el aire que no sabían que estaban reteniendo. Una mujer joven se adelantó con un bebé en brazos. Las arrugas de miedo en su frente iban aflojándose conforme se acercaba. Estiró una mano temblorosa y tocó el borde de la túnica de Moisés, como si necesitara asegurarse de que era carne y no un sueño. Él bajó la vista y con una suavidad que parecía nueva, le colocó la mano libre sobre la cabeza del niño. «Dormirá tranquilo esta noche», murmuró. Ella asintió, con lágrimas silenciosas que no eran de pánico, sino de descanso. Moisés siguió avanzando hasta quedar en el centro del campamento, donde solían encender el fuego para cocinar. Las brasas apagadas eran ahora una mancha negra sobre la arena. Se puso de pie sobre esa marca como si estuviera reclamando un centro para todos. Las personas formaron un círculo ancho. Nadie levantó una antorcha. La montaña bastaba para alumbrarlos. «Escúchenme», dijo Moisés, y su voz fue clara sin esfuerzo. «Hoy vieron fuego, oyeron truenos y sintieron la tierra temblar. Pero no se equivoquen. La señal más grande no fue lo que estremeció nuestros cuerpos, sino lo que habló a nuestros corazones». Una quietud atenta se apoderó del círculo. Hasta los niños, por un instante, parecieron adultos. Él respondió, continuó, y su respuesta no es un espectáculo, sino un camino. Nos llama a escuchar, a obedecer no por miedo, sino porque sabemos quién nos guía. Hizo una pausa. No predicaba para impresionar. Hablaba como quien comparte pan que ya probó. «Mañana nos acercaremos a este monte con respeto», dijo. «Nos prepararemos como pueblo. No cruzaremos los límites que él señaló. Aprenderemos a vivir como quienes pertenecen a un Dios que se acerca, no a ídolos que exigen y callan». Un murmullo de aprobación, tibio y sincero, recorrió el círculo. No era euforia, era convicción. Aarón levantó el rostro. «¿Y tú?», preguntó. «¿Cómo regresas?». Moisés lo miró con gratitud. La pregunta tan simple lo tomó por sorpresa. Bajó la vista un segundo, como si se mirara por dentro. Cuando volvió a levantarla, sus ojos tenían un brillo humilde. «Regreso más pequeño», dijo, «y más seguro». El pueblo lo escuchó sin entender de inmediato. Moisés sonrió y se explicó. «Más pequeño ante él, porque vi su grandeza. Más seguro, porque su grandeza camina con nosotros». Un anciano, el mismo que horas antes había recordado el mar abierto, se adelantó con paso lento. El bastón dibujaba semicírculos firmes en la arena. «Hijo», dijo, llamándolo como si lo hubiera visto nacer, «muchos de nosotros hemos vivido con la espalda encorvada por el miedo. Hoy, al temblar la tierra, sentí que el miedo se aflojó, como una cuerda vieja. ¿Podemos de verdad caminar sin esa pesa?». Moisés inclinó la cabeza ante el anciano. «Podemos», respondió, «no porque el camino sea fácil, sino porque no lo haremos solos. El miedo no se evapora de una vez, se vence paso a paso, escuchando su voz en lo cotidiano. Lo que hoy ardió no fue solo la montaña, fue el permiso para creer». El anciano cerró los ojos y su boca se curvó en una paz aprendida. Del círculo, un joven que había balbuceado durante los temblores se atrevió. «Yo sentí que me rompía y me armaba de nuevo». «Eso está bien, eso es gracia», dijo Moisés. «No te preocupes por la forma en que te arma, preocúpate por no soltar la mano que lo hace». La brisa nocturna pasó una vez más, ligera, como si jugara con las puntas de las mantas y los flecos de los cinturones. Trajo olor a cuero, a harina guardada,
a lana, olor a vida diaria. El cielo seguía iluminado por la corona ardiente del Sinaí, pero abajo la gente comenzaba a recordar pequeñas tareas, a rebujar a un niño, atizar una lumbre mínima para calentar agua, revisar una soga floja. La normalidad, tímida, volvía a ocupar su lugar, pero con un tono distinto, como una canción conocida que de pronto revela acordes nuevos. Moisés se apartó del centro y caminó entre las filas. No tocaba a todos, pero los miraba, y ese mirar era un acto. Afirmaba, bendecía, sostenía. Pasó junto a un hombre robusto que mantenía los puños cerrados por costumbre. Al cruzar la mirada con Moisés, los dedos se abrieron solos. Pasó por una joven que había perdido a su padre en Egipto. Ella levantó la barbilla medio centímetro, como quien descubre que sí puede respirar hondo. Pasó por un niño que apretaba una piedrita negra. Moisés se agachó, la tocó con el dedo y dijo, guárdala. Mañana te acordará que el fuego no te quemó. Cuando llegó de vuelta a su tienda, la cortina se movió como si lo invitara. Entró. El interior estaba igual que antes. Una lámpara de aceite, una jarra, un manto doblado, todo en su lugar. Cerró los ojos un segundo y agradeció en silencio por lo extraordinario y por lo sencillo. Había aprendido o recordado que Dios se muestra en ambos. Aarón asomó la cabeza con discreción. ¿Descansarás? Sí, dijo Moisés. Mañana habrá camino. ¿Temes el amanecer? Moisés miró la llama de la lámpara, mínima al lado del incendio del monte, y sin embargo suficiente para la tienda. No, respondió, no después de hoy. Afuera, el círculo de gente se fue desdibujando en grupos pequeños que murmuraban oraciones cortas, agradecimientos breves, promesas sencillas. Nadie dio discursos, nadie quiso competir con el silencio que quedaba. La montaña ardía, pero su luz ya no imponía, acompañaba, como una fogata grande que permite a los viajeros ver sus manos, arreglar sus sandalias, partir el pan. Antes de acostarse, Moisés salió una vez más. Caminó unos pasos, alzó la vista y dejó que el resplandor del Sinaí lo acariciara por última vez aquel día. No pidió nada. No habría sabido qué pedir que no se le hubiera dado ya. En vez de palabras, dejó que su respiración dijera gracias. Entonces ocurrió algo pequeño y decisivo. Sonrió. No la sonrisa del triunfo, sino la del que confía. Y esa sonrisa, invisible para casi todos, fue el final y el comienzo. El final del Moisés que cargaba solo. El comienzo del Moisés que, siendo pequeño, caminaba seguro. Detrás de él el campamento se fue durmiendo. El desierto, fiel a su costumbre, volvió a ser un gran oído atento. Sobre todo, la noche guardó en su memoria el rumor de un pueblo que, por primera vez, empezaba a descansar no porque la tormenta hubiera pasado, sino porque supo quién estaba en medio de ella. Y así, con el Sinaí como faro, y la voz aprendida en el pecho, Moisés volvió al pueblo. No trajo una antorcha más grande que el fuego de la montaña, ni una promesa distinta a la que ya estaba dicha. Trajo algo más frágil y más fuerte, un corazón anclado, un corazón que, al latir, enseñaba a latir. Esa noche, mientras el Sinaí ardía como un faro inmóvil en medio del desierto, Moisés comprendió que las señales más grandes no son siempre las que estremecen la tierra o encienden el cielo. La verdadera señal es la que se queda grabada en el corazón y no se apaga con el paso de los días. El fuego podía disiparse, los truenos callar y la tierra volver a su reposo, pero la voz que había hablado, el susurro que le recordó que no estaba solo, permanecería, y eso bastaba. A veces, el ser humano pide un milagro para creer, sin darse cuenta de que el milagro más profundo es ser sostenido en medio de la espera. Moisés lo entendió aquella noche. Dios no había encendido la montaña solo para impresionar, sino para enseñarles a reconocerlo incluso cuando no hubiera fuego. El líder volvió a su pueblo distinto, no porque supiera todo lo que vendría, sino porque llevaba en el pecho la certeza de que, viniera lo que viniera, no caminarían solos.
y esa es la única certeza que de verdad transforma la vida. En silencio, Moisés sonrió. Sabía que las tormentas y los desiertos seguirían, pero también sabía que la presencia que descendió sobre el Sinaí no era un episodio aislado, sino una compañía constante. Y con eso ya no había razón para temer, porque a veces el cielo no responde con ruido. A veces la respuesta es un corazón que, de pronto, deja de temblar. Y esta historia tocó tu corazón. Te invito a que la compartas con alguien que hoy necesite recordar que no camina solo. Suscríbete para seguir escuchando relatos que nos recuerdan que, incluso en medio del desierto, siempre hay una voz que nos llama por nuestro nombre. Y dime en los comentarios, ¿cuál ha sido la señal más pequeña pero más poderosa que has recibido en tu vida?